Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bueno, este pasado martes no pude salir porque una gripe terrible. Todavía la estoy padeciendo, pero había que salir al aire. Había que salir al aire. Acomoda bien esa cámara, compa, céntrala, no te preocupes, céntrala. Tenemos el mismo problema del otro, ok. Ajá. Y aléjate un pelo. Miren, vamos a comenzar con varias cosas porque esta teoría del enjambre que la señora María Corina parece que hubiera sacado algo así como una innovación. No tiene nada de innovación. Esa teoría del enjambre es del año, se los pongo así, es del año 2000, de uno de los miembros del think tank norteamericano gringo de apellido Edwards, si no me equivoco, Sean Edwards. Ya les voy a explicar más o menos cuál es la teoría del enjambre. Pero es que en la teoría del enjambre, para poderla hacer, tienen que producirse dos elementos. Elementos que se han producido en otros países y que aquí no se ha producido, ni se va a producir. Y es una de las, es una de las frustraciones del gobierno norteamericano. ¿Por qué no se produce la teoría del enjambre en Venezuela? Simplemente porque ellos necesitan, en esa teoría del enjambre, necesitan lo que llaman revoluciones de colores, que tienen en gran medida mucho parecido a lo que hacía Ian Sharp. También lo que llamaban aquella teoría de mecha larga o mecha corta. También el comandante Chávez en su momento lo explicó. Y para eso se necesita pueblo. Pueblo. ¿Qué es lo que demostró esta última vez después del 28? O sea, a partir del 28 y 29 de julio pasado, cuando ellos pierden las elecciones. ¿Qué se demostró? No solamente el hecho de que no tenían pueblo, sino que la teoría del enjambre ellos trataron de aplicarla, pero con bandas delincuenciales, con bandas criminales. Ese fue el trabajo que trataron de hacer. 28, 29, donde mueren 27 personas. Esto le costó al país 27 muertes. Allí, por cierto, en el programa anterior, hay una señora, dirigente de barrios, que dice, dirigente de los barrios, que dice, a eso ya no hay que llamarle guarimba, hay que llamarle terrorismo. Y es verdad, a eso hay que llamarle terrorismo. Ellos utilizaron fue bandas criminales. Entonces, en consecuencia, aquellas revoluciones de colores que les sirvió de mucho, sobre todo a los países de la ex Unión Soviética, que les sirvió de mucho a Estados Unidos, aquella teoría de Gene Sharp, y también aplicada en lo que fue la de teoría del enjambre, que incluso les facilitó el golpe de Estado en Ucrania en 2014, con grupos neonazis que ya venían desde la sombra trabajando con el batallón Azov, que antes era muy criticado en Estados Unidos. Yo una vez les presenté aquí un video de un trabajo especial de la revista Time, que hizo en video, en donde se denunciaba al batallón Azov. Hoy es héroe de los sectores nazifascistas en Ucrania. Entonces, eso le sirvió en Ucrania, hasta donde nosotros tenemos entendido, le sirvió en Ucrania. En el año 2014, ellos trataron de aplicar esa misma teoría del enjambre, la teoría de las revoluciones de colores, la trataron de aplicar en Bielorrusia o en Belarus.
la trataron de aplicar en Belarus, no les resultó. Lukashenko, el presidente Lukashenko les respondió con fuerza y trataron de aplicarla antes de Belarus. Ellos trataron de aplicarla en estados cercanos a Rusia. ¿Por qué? Porque la teoría era esa. Perdón, en Turquía también trataron de aplicarla. Que es cuando el presidente Erdogan comienza a entender que siendo miembro de la OTAN y siendo despreciado por Europa, ¿verdad? Empieza a encontrarse Erdogan con que Estados Unidos no es tan amigo como decían. Entonces, ¿qué aplican ellos? Una teoría vieja, del año 2000. Aquí la tengo. Ya la vamos a ver aquí. O sea, desempolva una vieja táctica de guerra y trata de hacerla ver como una innovación. ¿Verdad? Pero repito, el problema de esa teoría nueva, de esa teoría vieja, es que si no hay pueblo, no hay enjambre. Ellos pueden, en todo caso, manejarse con grupos y bandas criminales, pero otra vez tienen otra vez tienen que enfrentar el problema elemental que no han podido superar durante 25 años, que es al pueblo organizado, al pueblo en la calle, al pueblo enfrentando todas las posibilidades de golpe. ¿Verdad? Aquí dice, en un trabajo especial que hizo Misión Verdad, por cierto, Misión Verdad tiene unos trabajos muy buenos. Hay uno que voy a ir, tiene creo que capítulo 3 sobre los alimentos como poder en el mundo. Tiene 3 artículos, 3 trabajos especiales que bien vale la pena llevarlos a concretarlos en proyectos audiovisuales. Tiene 3 trabajos perfectos, muy buenos, de una escritora, una analista. Entonces, esta dice genealogía y aspectos teóricos del swarming. Yo recuerdo que el comandante Chávez lo mencionó. Estaba invitado en ese programa donde él habló del swarming o enjambre. Estaba Correa. Estaba Correa. Ese video lo presentó Diosdado ahorita en el Mazo Dando. Entonces dice lo siguiente: la coordinadora del Movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, pidió a sus seguidores que empezaran a utilizar una nueva, entre comillas, estrategia de desestabilización para estimular la confrontación social y así intentar relanzar la operación de cambio de régimen en Venezuela. Esto en el marco de un clima de desgaste de las concentraciones callejeras dirigidas a mantener en la agenda política y mediática la narrativa de desconocimiento de los resultados electorales el pasado 28 de julio. Por cierto, y eso lo vamos a ver ahora más adelante, yo tengo mi teoría con respecto al Estado español. Ustedes saben que yo soy un crítico muy duro de la izquierda que se maneja en partidos políticos dentro del Estado español. Primero porque sé de sus orígenes. La transición española permitió el ascenso al poder por traición del Partido Comunista Español y otras organizaciones, permitió la llegada al poder de Felipillo González y de una organización llamada el Partido Socialista Obrero Español. Pero eso tenía que pasar, obviamente, bajo la lupa de esa transición, ¿verdad? Actualmente, y ustedes recuerdan que una vez les puse aquí lo de la ventana de Overton, para explicarle cómo esa izquierda se ha ido rodando para la extrema derecha. Incluso derecha, hay unos que decían que estaban en la centro derecha o centro izquierda o centro derecha, y olvídense, están rodando cada día más para la extrema derecha. Lamentablemente, hay que decirlo, lamentablemente, el pueblo español ha perdido todo contacto con partidos políticos, todos, me disculpan, ¿no? Todos. Porque el que sale en defensa de Sánchez
está saliendo en defensa de un Estado hipócrita o de un gobierno hipócrita que mucho que se da golpe de pecho por lo de Palestina, por lo de la Franja de Gaza, lo del crimen y genocidio en Palestina, en crimen y genocidio ahora mismo en el Líbano, ¿verdad? Y al mismo tiempo les vende armamento, les sigue dando armamento. ¿Eh? Pero yo tengo una teoría mucho más terrible y yo en este momento abrazo a mis compañeros y amigos españoles que se han deslindado de esa posición de los partidos políticos de izquierda español y que han mantenido su combatividad en la izquierda. El caso de Chema Sánchez, Iñaki Gil, mucha gente en este momento en España que está luchando contra esa derechización y ultraderechización de la izquierda. Porque ustedes pueden ver a un Sánchez, ¿verdad? Ustedes pueden ver a un Sánchez que está en el gobierno y se supone entonces que si Sánchez está en el gobierno es el PSOE, ¿verdad? Es el Partido Socialista Obrero Español. Pero resulta que quienes están mandando es la extrema derecha. Lo peorcito. Del PP que ya está del lado de Vox y Vox que está más allá de la extrema derecha. Entonces, hay un secuestro de un gobierno que se dice de izquierda, el PSOE, que no es de izquierda, es de derecha y de extrema derecha, y de un conjunto de grupitos de extrema derecha nazifascista que están soñando con una España franquista. Hay un secuestro por parte de la ultraderecha, no solamente en España, en Francia, Alemania y otros países de Europa. Eso está corriendo allí, ¿ok? Pero vamos a culminar, ese es otro cantar, otra cosa que vamos a decir por ahí. Dice, en la convocatoria de Machado, la expectativa de que hubiera detenciones permitía deducir en las primeras de cambio que la intención podría incluir actos violentos dentro de la táctica de enjambre, o swarming en inglés. Dicho método fue ampliamente divulgado como novedoso, entre comillas, en redes sociales y medios de comunicación de perfil opositor. En su cuenta ex, Machado manifestó este sábado 28 de septiembre, a 2 meses de nuestra protesta apoteósica victoria, los comanditos se activan en enjambre en toda Venezuela. No le fue nadie. ¿Y por qué las bandas criminales no se pudieron activar? Porque las tenemos en la mira. ¿Se fijan cuál es la grandísima diferencia entre un enjambre de revoluciones de colores que las han aplicado ya en otro lado, ¿verdad? Y la activación de bandas criminales en Venezuela? Revisen las noticias ahorita. La presidenta Sheinbaum, primera presidenta en México, presidenta mujer en México, está comenzando su mandato. ¿Quiénes activaron la violencia? Tanto de España como internamente. DEA, CIA y compañía. Reactivaron a los focos, a las células durmientes de narcocriminales en México para hacer ver que el gobierno de Sheinbaum no sirve. Y eso es una alerta que le hacemos al pueblo mexicano. Resistan porque lo que le viene es grande. Resistan. En el caso de Colombia, que ese es otro comentario que tengo por allí. Le voy a decir a las fuerzas sociales en Colombia, resistan porque lo que le viene es grande. No solamente el hecho de que quieren tirarle un golpe de Estado y asesinar al presidente Petro, sino que reactivaron sus células durmientes y comenzaron a asesinar, que ya lo han venido haciendo varias veces, reactivaron las masacres en Colombia. Acaban de
matar a 3 personas más. Ayer hubo hoy. O sea, la extrema derecha trabajando, ¿saben? La extrema derecha, la misma que no ha podido ni podrá con Venezuela, está trabajando en los países. Es decir, ellos quieren, como dicen por ahí comúnmente y en el léxico popular, dicen comernos la galleta por el borde. Váyase a Chile, que con todo y Boric, que es un nazifascista, búsquese los índices, escúchese bien, los índices de delincuencia y de inseguridad en Chile, ahora mismo. Y ellos nos acusaban a nosotros de ser un país inseguro. Váyase a Argentina y vea no es solamente la pobreza que subió al 56%, 58%, por ahí anda, sino averigüe los índices de inseguridad en Argentina. Son datos que le estamos dando. La iniciativa de Machado se trata de una adaptación orientada a la sociedad civil. En un capítulo del libro Desenmascarando el siglo XXI entre las redes y el Estado 2022, dedicado al enjambre, los académicos del King College London, Nicholas Michelsen y Neville Bolt, abordan el foquismo como una táctica de caos y enfrentamientos diseñada para derrocar gobiernos apoyada en la configuración de redes de choque y la activación de grupos armados. El swarming, por definición, es una táctica de guerra asimétrica que en un estudio de la corporación RAND, eso lo dijo Chávez, ya en el 2004, 2005, por ahí, lo dijo 2005, 2006, definió en 2000 como una forma estratégica coordinada y aparentemente amorfa, pero deliberadamente estructurada de realizar ataques militares desde todas las direcciones. El fin último, según los autores de dicho estudio, Juan Arquila y David Rumfeld, es maximizar la saturación del objetivo y, por lo tanto, abrumar o rebasar sus defensas. ¿Ustedes saben cuánto tiempo ellos llevan haciendo esto? Desde que llegó Chávez al poder. Y lo multiplicaron a la N potencia desde el año 2014 hasta el año 2024 que vamos. Y una y otra vez los hemos derrotado. Ustedes recuerdan el último programa que yo les hablé de la necesidad comunicacionalmente de utilizar otras herramientas para redes sociales. Eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué. Hay una narrativa que nosotros no nos hemos podido, o no hemos podido quitárnoslas de encima, o el ataque es tan feroz que hay unos sectores de la izquierda que ingenuamente o de mala fe, y cuando digo ingenuamente es que a lo mejor caen en ese problema. Por ejemplo, el caso de la periodista Parampil, Enia Parampil, de Grayson, una periodista que ha estado en Venezuela varias veces y conoce los procesos electorales venezolanos. Los conoce y los ha reportado exactamente como son hacia afuera. Pero hay una narrativa que ellos han impuesto. Lo vi en una rueda de prensa que hizo Jorge Rodríguez, que ya hablaremos de otra cosa que estamos haciendo por allí. Lo vi en una rueda de prensa como un medio de comunicación llamado Blue Radio de Colombia trató de imponer otra vez la tesis. ¿Por qué no han entregado las actas? ¿Saben ustedes la tan consabida frase de por qué no han entregado las actas? Los resultados. Jorge le respondió muy bien a la periodista de Blue Radio. Pero nos hemos encontrado con que hay sectores que, digamos, de buena fe, piensan que esa sería la manera
de evitar una confrontación o de evitar desestabilización dentro del Estado. Y eso es mentira. Porque la extrema derecha, así tú les entregues las actas, que no es normal, porque el Consejo Nacional Electoral nunca las ha entregado, jamás. El Consejo Nacional Electoral las entrega son los resultados. Y el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia revisando las transmisiones y revisando las auditorías. 54% de las auditorías se hacen en este país, de los comicios electorales. Pero hay gente de buena fe que sale, pues, y dice, oye, vale, para sacarnos encima, para sacarse encima el chichón, pues, de estos sectores de la ultraderecha, porque no le enseñan, no. Para eso tenemos otra arma que va más adelante, ya se los explicaré. Tenemos un arma efectivísima. Que dicho sea de paso, por estar enfermo no fui a la Asamblea Nacional, pero es el arma más efectiva la que viene. La más efectiva. Hay quienes lo hacen con mala intención. El caso de mi querido canciller de Colombia lo hizo con mala intención. Y después cuando Iván Gil le responde, el camarada Iván Gil le responde, entonces dice, oh, es desproporcionada la respuesta. No, no es desproporcionada, es que ustedes siguen jugando con la extrema derecha. Y se lo estoy diciendo de antemano, de panita, se lo estoy diciendo al gobierno colombiano. Cuídense ustedes que tienen muchos problemas y tienen una extrema derecha que los quiere sacar, quiere erradicar el movimiento que ustedes tienen allí. Muy débil, por cierto, y con 8 bases norteamericanas adentro. Cuídense ustedes, hagan su trabajo, pero no estén haciéndole el juego a la extrema derecha. Es nada más que una recomendación. Y luego está lo que yo llamo la izquierda español, la izquierdita españoleta, que no es ni chicha ni limonada. Que es esa que defiende a los partidos políticos de izquierda y resulta que esos partidos políticos de izquierda en el Estado español terminan negociando con la extrema derecha. Yo les voy a poner un ejemplo, un video, rápidamente, que se llama La narrativa impuesta. Vamos a verlo. That is not what happened in Venezuela. And first of all, because their elections are much easier to audit. You need an electric fingerprint scan and a physical ID in order to activate your ballot in Venezuela. You are then Imagine that. I know, right? And they're actually proud of that. When I go to Venezuela, they're proud that they have voter ID laws, that they say that makes their country safer, more secure. But for some reason, people here can't get them, according to Democrats. Right. So you have that, and then you get a physical receipt of your ballot, which you carry into an on-site secure box, sign your name again to affirm that you oversaw that ballot drop-off. That physical ballot receipt, 54% of those ballots are automatically audited against the electric result tally in these polling sites after the vote is counted, in order to assuage fears that the digital or electronic vote was tampered with. And so the opposition claims that they won some of these polling sites that the government claimed Maduro won. The National Election Council should be able to put those rumors to bed by releasing the polling data, and we can get that anytime. We should be getting that anytime soon.
Venezuela es un problema para la izquierda hoy, porque es fácil atacarnos y es difícil defenderla. Es cierto que hablamos de Venezuela porque es el arma arrojadiza de la derecha. Es cierto que el imperialismo y la ultraderecha conspiran para recobrar el control del petróleo y las empresas nacionalizadas y que sus bloqueos y maniobras han provocado quiebras que sufren los más pobres. Es cierto que Chávez hizo una revolución que disminuyó radicalmente la desigualdad, devolvió los recursos al país y dio el poder al pueblo. Es cierto que nuestra visión de Venezuela está totalmente distorsionada por los medios que desde el principio han llamado régimen, autarquía o dictadura al gobierno chavista y oposición democrática a los golpes de Estado duros y blandos de los opositores. Y es cierto que en España también tenemos cloacas, poder judicial secuestrado por la derecha y una ultraderecha que llama ilegítimo y autoritario al gobierno. Y nadie dice seriamente que España es un régimen, pero sí que lo era Venezuela, aunque el chavismo ganara legalmente todas las elecciones que se han celebrado hasta ahora. Hasta ahora. Ahora Maduro se da como ganador con unos resultados muy dudosos sin presentar las actas para tranquilizar a su propio pueblo. Actas que sí presentó en otra ocasión en que hubo dudas. Ahora Venezuela es un país roto, del que han emigrado más de 8 millones, 1 de cada 4 venezolanos, y donde se reprime, censura y encarcela a opositores y periodistas, y han cerrado más del 70% de los medios en 25 años de chavismo. La izquierda no puede defender una victoria de la que duda el propio Maduro. Porque si no dudara, presentaría las pruebas de lo que quiere su pueblo. La izquierda de hoy no debería volver a caer en defender a la izquierda autoritaria de ayer. Mensaje para Eric Prince. Eric, ya yo doné por mí, por unos cuantos, pero si haces el favor de fiarnos, no estaría de más. Y sigo estando con el presidente electo, que es Edmundo, y sigo estando, bye, y sigo estando con el presidente electo y con María Corina, pero si Eric Prince echa una ayudadita, bueno. Está soltero y ya no está contigo. Ok, güey, sí, está soltero y puede hacer lo que quiera, güey. Pero ¿cuál es la necesidad de publicarlo, cabrón? Si ya sabe que lo voy a ver, güey. O sea, si ya sabe que me voy a enterar, cabrón. Se llama Carne Cruda, creo que el Carne Cruda Radio. Ahorita me deben estar viendo en España. Un mensaje para Carne Cruda. Pero primero vamos con lo primero. Inmediatamente a la publicación del señor canciller, que fue una declaración hecha a Blue Radio Colombia, dice: el presidente Petro ha sido muy claro, no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen las dudas sobre la legitimidad y legalidad de la elección, lo cual no se ha hecho, aseguró el canciller Luis Gilberto Murillo frente a la crisis política de Venezuela. Inmediatamente, nuestro canciller les contestó, porque es que aquí no vale la pena ni siquiera que nosotros le contestemos, le tenía que contestar el canciller. Que él salió después diciendo que es una respuesta desproporcionada. Dice: basta de injerencias groseras y de buscar titulares que solo disfruta la derecha paramilitar y fascista. No lo vamos a tolerar. Canciller Murillo, ni usted ni ninguna institución colombiana tienen el derecho y mucho menos la moral para hablar de Venezuela. No es un asunto que le incumba. Definitivamente no es su problema. Aunque a la oligarquía colombiana, aliada con sus jefes gringos, le disguste los gobiernos revolucionarios como el del presidente Nicolás Maduro, acá el pueblo venezolano habló claro y fuerte. No le debemos explicaciones ni a usted ni a su decrépito Congreso. Dedíquense a sus problemas, que bastante deben tener. Esa fue la respuesta. Ahora, esa es la narrativa que se ha impuesto afuera. Por eso yo les decía el otro día que nosotros tenemos un problema que resolver, que es un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque allá afuera, y esto no es de ahora, en contra del presidente Nicolás Maduro nada más, no, y en contra de la revolución bolivariana, no. Yo recuerdo, y sobre todo esa izquierdita española, yo recuerdo que esa izquierdita española hablaba del hiperliderazgo del comandante Hugo Chávez y el daño que le hacía a la revolución. Lo recuerdo clarísimo.
Habían discusiones en donde se hablaba del hiperliderazgo, y del daño que el hiperliderazgo del comandante Chávez le hacía a la revolución bolivariana. Y nosotros teníamos que salir a responder. Pues no es verdad. Si alguien fue una persona que delegó funciones, fue el comandante Hugo Chávez. Entonces, ¿por qué ustedes creen que nosotros nos regamos por todo el país? Si alguien alimentó a los líderes, fue el comandante Hugo Chávez, repito. Que él era digamos, el que iba al frente de la revolución bolivariana. Creo que lo era. Y sigue siéndolo. Sigue siéndolo en espíritu y moral. Igual pasa ahora mismo con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la narrativa allá afuera? Que nosotros, primero que nosotros no sabemos manejar, la revolución no sabe manejar el país. Pues. Ahorita acabamos de tener, lo anunció Delcy Rodríguez, acabamos de tener a la inflación más baja en yo no sé cuántos semestres o trimestres. 0,0 yo no sé qué. La inflación más baja. Lo anunció Delcy hace poco. Y lo que nadie dice, que todo el mundo se calla la boca, incluyendo el carnecrudita de allá de España, lo que nadie dice, ni menciona, y siempre callan, y eso no lo he podido entender todavía. ¿Por qué? Porque el tipo maneja, él cuando está manejando la tesis de que la revolución bolivariana y Nicolás Maduro, ¿cómo se llama? En 25 años nosotros hemos cerrado 70% de los medios, dicen ellos. Dicen que hemos cerrado 70% de los medios y que nosotros hemos torturado a gente y todo, y lo hemos puesto preso, todo, que tenemos presos políticos, tenemos las cárceles llenas de presos políticos. Quien ha alimentado esa narrativa, ¿verdad?, que ha sido la ultraderecha, y quien la riega, quien la convierte en espejo es precisamente estos señoritos que hablaron del hiperliderazgo del presidente Hugo Chávez. Y son los mismos que siguen diciendo que en Venezuela la revolución ha sido un fracaso, pero nunca, jamás mencionan por delante el tema de las medidas coercitivas, unilaterales, criminales en contra del país. Yo no sé si es que les da escozor o es que es muy largo decir sanciones y bloqueo. Bueno, pues díganle sanciones, pues. Pero son sanciones unilaterales por parte del imperialismo norteamericano en contra de Venezuela. Y hay una cosa que tengo que decirle a carne cruda, al tipejo de España, y que izquierdoso. Se lo digo desde aquí. Mire, cabrón, ustedes no tienen a Estados Unidos a las puertas. Ustedes la tienen bien lejos y ustedes son lacayos del imperialismo norteamericano. ¿Por qué ustedes no dicen nada de las bases militares norteamericanas que ustedes tienen allá? ¿Por qué ustedes no dicen nada de la transición que estuvo gestada por la CIA y gestada por el imperialismo norteamericano cuando el señor Franco estaba muriendo? Para dejar allí, ¿ve?, como dijo Franco, a todo atado y bien atado. No, ellos no hablan de medidas coercitivas unilaterales criminales, no. Por eso es que yo seguiré siendo un fervoroso crítico, porque yo sé que el pueblo español lo han abandonado, y ya lo vamos a ver, un fervoroso defensor del pueblo español y de sus autonomías, del País Vasco, del País Gallego, defensor de esa independencia de Cataluña, del País Vasco, País Gallego, de Galicia. Eso es lo que a ustedes les duele, ¿verdad? Porque mucho que ustedes se dan golpecitos ahí. Ahorita comenzó Spanish Revolution, comenzó con toda una tarea. Vamos a recuperar a la izquierda, vamos a recuperar a la izquierda, vamos todos por la izquierda, porque se vieron contra la pared, porque realmente la política española está secuestrada por el nazifascismo. Nazifascismo, franquismo.
tanto bajaron la cerviz, tanto se arrodillaron y negociaron con la extrema derecha, que ahora no pueden decir nada. Entonces ahora salen en defensa del reino español. O como sale Sánchez, le dice a México, ¿cómo es posible que ustedes van a hablar mal del rey? ¿Quién es el rey? Hay un trabajito que hizo el mismo Spanish Revolution para poder decir, tú sabes cómo va la izquierda dentro de España. Hizo un trabajito que lo tengo aquí, lo vamos a poner ahorita. El ejemplo de España en Latinoamérica. Pues sale Feijóo, todos ellos no hablan de los 500 años. Ellos quieren que nosotros perdamos la memoria de lo que hicieron aquí en Latinoamérica. De lo que hicieron en México, de lo que hicieron en Venezuela, de lo que hicieron en Colombia, de lo que hicieron en Brasil. Ellos quieren que nosotros perdamos la memoria y nosotros no vamos a perder la memoria. Hablan de la cultura. Esa cultura, ¿cómo le dicen ellos? La civilizatoria. La cultura civilizatoria, que fue la más criminal de este mundo. Entre conquistadores, ingleses, franceses, holandeses, españoles, ingleses, ustedes destruyeron medio mundo buscando recursos. Y todavía hoy, en la segunda década ya entrando en la tercera década del siglo XXI, todavía hoy hay huella viva de toda la injerencia de ustedes en el mundo. Vamos a ver este video que es el ejemplo de España en Latinoamérica y respondiéndole a la izquierda. Rueda. Igual nos sentamos y seguro. Nos sentamos y ya empezamos la reunión. Vale, gracias. Aprovecho, por cierto, su presencia aquí para reivindicar el vínculo iberoamericano. Existe una comunidad hispánica de naciones, basada en la historia, en la cultura, en el idioma, en los afectos, en los intereses comunes, que no puede verse afectados por leyendas negras anacrónicas o querellas artificiales. Como español, reivindico la historia que mis antepasados escribieron en América. Como español, me enorgullezco de nuestro rey, que da estabilidad y prestigio a España en todo el mundo. Y, por supuesto, como español, me niego a aplicar juicios de valor con 500 años de retraso. Recordaré solo, o además, a modo de síntesis, que la cultura es la piedra sobre la que se levanta nuestra hermandad, el elemento que realmente vertebra nuestra identidad. Y así lo concluimos en el encuentro llamado Repensar Iberoamérica, construyendo el futuro, celebrado en Veracruz en el año 2014. Somos los iberoamericanos una unidad en la diversidad, una cultura de culturas. Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias, inevitables por lo demás en tantos siglos de historia compartida, pero siempre desde el respeto basado en la amistad. Sí sabe, Vox es un grupo parlamentario en España. Dice, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón.
Pero miren esto. Y mucho menos por hacer las cosas bien. Frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Imagínense. Vamos a enviarles la grandeza de la cultura maya, la grandeza de la cultura mexica. En muchos sentidos. Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó incluso así aquí en México. O esta idea de solamente el encuentro de dos mundos. No, hubo matanzas. Tan solo la del Templo Mayor. Aquí justo estamos en este lugar en donde se ordenó en una fiesta acribillar a niños, familias, la de Cholula. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así, mexicas, y de otras culturas, naciones que vivían en nuestro territorio. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. Algunos aquí en México también piensan lo mismo. Pero no solo México, señor Álvarez. Toda la política exterior de este gobierno en América Latina nos tiene francamente desconcertados. Acogen en España a Edmundo González como presidente de Venezuela y justo después lo acogen y dicen que prácticamente es el presidente de Venezuela. Justo después hemos conocido que él mismo, ante sus abogados, se desentendió de las actas que presuntamente afirmaban su victoria y parece que ustedes quieren repetir la misma operación de Juan Guaidó, que no dio ningún resultado y que tampoco ha contribuido a los lazos entre España y Venezuela. Llamativo, señor Álvarez, la doble vara de medir de este gobierno con unos y otros refugiados. No hace ni un mes que el presidente del gobierno prometía en Dakar deportaciones masivas. Desde hace varias semanas el gobierno tiene retenidos en el aeropuerto de Barajas a una treintena de solicitantes de asilo saharauis, a los que están intentando deportar a Marruecos, que de hecho hoy ya han deportado a 16 personas, que pueden además sufrir tortura, cárcel, asesinato en Marruecos, violando todas las normas del derecho internacional humanitario para complacer a su nuevo socio, a Mohamed VI. Si son pobres africanos, no hay asilo que valga. En cambio, si es la extrema derecha venezolana, la cogen ustedes con los brazos abiertos. Luego, en privado, sabemos que ustedes lamentan que esta oposición venezolana, ¿no?, tan demócrata, pues salga a manifestarse con el Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso, o les monte a ustedes medios de comunicación como The Objective para difundir todo tipo de bulos contra el gobierno. Pero al fin y al cabo, eso es lo que lleva haciendo la oposición venezolana durante 30 años. Y usted, señor ministro, está criando cuervos. Mire, señor ministro, España y Venezuela tienen fuertes intereses en común y creo que los intereses de terceros, los intereses de los Estados Unidos o de la derecha internacional, no deberían tirarlos por tierra. Venezuela es un país soberano, que tiene sus problemas, pero que también cuenta con una institucionalidad propia. Y allí, como sucede en otros países, es el Tribunal Supremo quien tiene que resolver los contenciosos electorales. Justo lo mismo que pasa en otros países del mundo, como Estados Unidos o Brasil, donde la extrema derecha también denunció en su día que había fraude y que luego, después de que intentonas golpistas y violentas, pues la justicia desestimó. Por eso pensamos que en este asunto el Gobierno debería ser algo más prudente, debería hacer lo contrario de lo que hace la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando llama a otro país como Venezuela una dictadura. Deberían aguantar un poquito más la presión de la derecha y apostar por los principios de soberanía, no injerencismo y reconocimiento mutuo.
Emergencias Madrid 112, ¿en qué puedo ayudarle? Las llamadas al 112 durante las primeras semanas de la pandemia en Madrid revelan una realidad escalofriante que todas y todos imaginábamos, pero no sabíamos hasta qué punto llegaba. El abandono absoluto de los ancianos en las residencias. Familias y personal desesperados intentando en vano que alguien atendiera a sus seres queridos. Mientras el gobierno de Ayuso aprobaba protocolos que impedían trasladar a los residentes a los hospitales. El Consejo de Gobierno ha autorizado algunas restricciones que siento comunicarles, pero son imprescindibles. Lo que debería haber sido un sistema de protección se convirtió en una sentencia de muerte para miles de mayores. No era solo el virus lo que los mataba, sino la negligencia y el desprecio institucional hacia los más vulnerables. He trabajado el conflicto en Siria, en Yemen, en 10 ébolas. Jamás he visto un triaje que no tenga en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico. Los testimonios son desgarradores. Ancianos que gritaban sin ser atendidos, familias rogando por una ambulancia que nunca llegaba, médicos impotentes ante órdenes que les prohibían derivar a sus pacientes. Y mientras tanto, Ayuso seguía cobrando por esas plazas vacías, con la frialdad de quien ve en los números una oportunidad más que una tragedia. Las llamadas al 112 se cortaban, las líneas de emergencias se saturaban, pero lo más escandaloso es que, aunque los avisos llegaban, la respuesta era el silencio, la indiferencia. Madrid sabe lo que tiene que hacer, pero hay una serie de recursos que no tiene, ni competencias. No hay excusas posibles. Este no es un debate sobre la falta de recursos o sobre la gestión en tiempos de crisis. Es una cuestión de derechos humanos. Decidir quién vive y quién muere no debería estar en manos de un gobierno que demostró una y otra vez que su prioridad era salvar la imagen y no las vidas. Y tuvo que ser el gobierno de la Comunidad de Madrid quien diera la voz de alarma y quien empezó a tomar las primeras decisiones. Cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. ¿Se iban a morir igual? Miles de ancianos pagaron toda su vida por un sistema que les negó el derecho a una muerte digna. Fueron despojados de la más básica atención sanitaria. Esta nueva infraestructura sanitaria va a contribuir a que la Comunidad de Madrid siga contando con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y solidario. Este es el legado de Ayuso. 7.291 vidas que se apagaron en apenas 2 meses, en silencio, sin la dignidad que merecían. Cada una de esas muertes es una mancha imborrable en la historia reciente de la Comunidad de Madrid. Y si algo está claro, es que quienes tomaron esas decisiones deben rendir cuentas. En cabecitas que no están bien amuebladas se mete mucha mierda. Yo creo que no son los franquistas. Y los franquistas de otros países. Los trampistas. Hay un par de generaciones o tres sin memoria, sin haber estudiado la historia y sin haber sentido el mordisco del fascismo, les puede parecer de lo más moderno y súper guay. Sí. No olvides que el nazismo era un movimiento moderno, que el fascismo de Mussolini era un movimiento moderno, incluido artísticamente. Los intelectuales se ponían como locos. Sí. Entonces, ahora que todo se resume en frases cortas y se miran más en las imágenes, en cabecitas que no están bien amuebladas se mete mucha mierda. Y eso es lo que pasa. Fíjense, aquí hay que hablar de varias cosas. Primero, hay un tema que dejó la pandemia. Nadie quiere acordarse de la pandemia, porque realmente lo de la pandemia fue terrible. Pero nadie quiere decir lo que es evidente, lo que arrojan los números de la pandemia. ¿Verdad? Entonces tú no puedes ver, ¿cómo es que dicen? Ver la paja ajena y no verse la viga en el ojo. Es la cosa. Ahora es que están saltando estos resultados fascistas, ¿saben? En cuanto a la salud en España. Abandono de los ancianos. Cuando te están hablando de 7.000 y pico muertos, son ancianos que no fueron atendidos porque la señora Ayuso, nada más en Madrid, porque la señora Ayuso en Madrid, extrema derecha, ¿verdad? Porque la señora Ayuso decía, pero es que se iban a morir igual. Entonces, ¿para qué íbamos a gastar plata en salud? Tampoco dicen, y esto es bien importante señalarlo, que Venezuela es quizás uno de los países
que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales criminales impuestas por el imperialismo, el imperio más criminal del mundo en contra de Venezuela, nosotros somos los que obtuvimos los mejores resultados, por lo menos en América Latina, en respuesta eficaz, sin plata, recibiendo creo que $1 de cada 100 por el bloqueo de nuestras cuentas, por el robo de nuestros activos y por las medidas coercitivas impuestas, casi 1.000 actualmente. ¿Eso no lo dicen ellos? No. ¿Cómo van a hablar de eso? La revolución bolivariana, y hay que decirlo así, no solamente el gobierno, la revolución bolivariana se puso al frente en una de las crisis mundiales que nadie quiere recordar ahora y que ahora está saltándole enfrente al fascismo. Eso es lo primero que hay que decir, ¿verdad? Segundo, hay un tema que generalmente estos paisitos, estos gobiernitos, no hablan. Cuando te hablan del tema de la inmigración, Antielito nomás se hundió otro barco con africanos. Se hundió otro barco con inmigrantes. Ellos, los de la extrema derecha, los del gobierno, escúchese bien, los del gobierno o los gobiernos europeos, te hablan de la inmigración como la consecuencia. Es decir, te hablan de las consecuencias del alto número de inmigrantes que están entrando en Europa, pero no explican por qué. Es decir, hablan de las consecuencias y no de las causas. ¿Y cuáles son esas causas? Porque ahora tienen un continente africano en rebelión. Pero ¿cuáles son esas causas? Las causas son simples. Las causas son el expolio, el coloniaje europeo en África, el robo de los recursos naturales en África sin devolver los beneficios. Eso no lo dicen. Se callan. Entonces se llenan la boca con el rey, se llenan la boca con Le Pen, se llenan la boca con Scholz, se llenan la boca con el Boris Johnson, se llenan la boca con todos ellos, pero no dicen más nada. Se dan golpes de pecho. Usted sabe que en 2 semanas van casi 2.000 muertos en el Líbano. 2 semanas. 2 semanas. En los bombardeos no solamente matan a Nasrallah, que es un magnicidio, sino que en 2 semanas llevan más de 41.000 muertos, casi 42.000 muertos en Gaza, en Palestina. En el Líbano llevan 2.000. ¿Dónde están los pueblos, los gobiernos occidentales? ¿Qué han dicho? El señorito sionista sigue bombardeando. Atacó Irán y salieron corriendo en la ONU. Irán tiene, escúchese bien, el legítimo derecho a responder. Legítimo derecho a la defensa, y eso está estipulado en la Carta de las Naciones Unidas. No solamente mataron a Soleimani, mataron a un general, han atacado territorio, embajadas iraníes. Y aparte de que a ese monstruo sionista hay que detenerlo. Entonces salen corriendo y tratan de condenar a Irán. No. Irán respondió ante la agresión. Lo explicó muy bien el ayatolá.
Esa es otra de las cosas que los gobiernitos occidentales, sobre todo en Europa y en España, no dicen. Te llenan con el terrorismo. ¿Quién es terrorista? Realmente. Un Biden que, haciéndose el senil, le preguntan si van a dar permiso a que ataquen las centrales nucleares en Rusia o en Irán. Y dice, bueno, no, pero van y ya tienen planificado atacar a las bases, a las centrales nucleares en Irán. ¿Ustedes saben lo que provocarían ahí? Nada más que por la ambición desmedida del sionismo y del imperialismo norteamericano por tratar de seguir prevaleciendo. Otra pregunta que yo le haría, por ejemplo. ¿Ha cumplido España, de acuerdo al derecho internacional, con detener el fascismo venezolano que se está instalando en el barrio Salamanca, en la milla de oro de Salamanca? Lo ha tratado de detener porque están violando el derecho internacional. A él le dieron asilo político. Y ahora parece el rockstar. El otro día dijo algo que me pareció tan estúpido. Cuando se restablezca la democracia en Venezuela, voy a regresar. Y el 10 de enero tomaré posesión. 20 inmundo. 20, corriendo la arruga, ¿sabes? Para cobrar más. Están cobrando, siguen robando. Ahí está al lado pegado una basura como el Antonio Ledesma, ahora vive pegado al lado del inmundo. Y el viejito para arriba, para abajo, lo llevan de aquí para allá, de aquí para allá, y va todo el día con Abascal. No hay un ser más asqueroso, nazifascista como Abascal. ¿Y qué dice el gobierno español? Como dice el diputado que también es diputado de los partidos de la izquierda que está ahí adentro. Dice, se han dejado presionar por la ultraderecha venezolana, por el fascismo venezolano. O como dice Diosdado, pero que con su pan se lo coman. Allá va. Esa es nuestra venganza. Quédense con ellos allá. Entonces, viene lo importante de esta noche. Por eso yo dije, coño, así esté enfermo, yo tengo que salir esta noche al aire. Así esté como esté. Así tenga el catarro, pero a millón. Y por cierto que está haciendo un frío. Llegó Pacheco este año, pero durísimo, ¿saben? El otro día habían 15 grados aquí arriba. 15 grados habían aquí. Llegó temprano. Yo no quiero ni imaginarme cómo va a ser enero y febrero. Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, se reúnen con los partidos políticos. Se llama a una reunión. Por cierto, que probablemente el próximo martes va a haber otra reunión en el hemiciclo. Yo, pues, si Dios mediante estoy bien, voy. Y da unas declaraciones durante esa reunión con los partidos políticos. Quiero ver dos cosas. Primero esa reunión y luego lo que dice Jorge, que es para nosotros una solución, digamos, constitucional. Pásame una constitución, compa. Yo creo que me la tiene Guerrero allá. Cambiamos la mesa y no dejamos una constitución aquí. Vamos a ver las declaraciones que dio Jorge en los pasillos de la Asamblea Nacional, que por cierto estaba una persona de Blue Radio que insistió con la narrativa. Por eso es que yo saqué ese video de la narrativa. Rueda.
queremos informarles que hemos convocado a los 38 partidos y movimientos electores que inscribieron candidatos presidenciales para la elección del 28 de julio del año 2024. Hemos tenido un primer intercambio de ideas. En ese primer intercambio de ideas ya decidimos conformar 3 comisiones de trabajo. ¿Para qué? Para revisar elementos fundamentales del funcionamiento del Estado en la República Bolivariana de Venezuela. El primero es el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es un artículo que se refiere a un deber que tenemos las venezolanas y los venezolanos, el deber de defender y cuidar nuestra soberanía, el deber de defender y cuidar nuestra integridad como territorio, como país, como conjunto de personas agrupadas por un ideal común. El deber que tenemos de preservar nuestra moral, nuestra ética, nuestra cultura, nuestros símbolos patrios. Ese artículo 130 todos coincidimos en que debe estar su espíritu establecido en la discusión de las leyes relacionadas con los procesos electorales venezolanos. Son varias leyes, las más importantes: la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas, la Ley Orgánica del Poder Electoral. También hay una serie de reglamentos, como el reglamento de referendos que existe, sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional que se refieren a vacíos que puedan haberse encontrado en las leyes, y todo ese proceso nos debe llevar a la revisión perentoria de las leyes para ajustarlas a los nuevos tiempos y para incorporar el espíritu del artículo 130. Ya está bueno que haya factores de la vida política venezolana que participan en elecciones, pero si pierden llaman a matar, a quemar, a destruir. Que participan en elecciones, pero también tienen un plan B, y en ese plan B está la instauración de elementos de violencia. Ya no puede volver a ocurrir que haya factores en la vida política venezolana que estén subrogados a lo que decide una potencia extranjera, o que incluso convoquen a invasiones. ¿Cómo es posible que hemos visto recientemente a un asesino, a un mercenario llamado Eric Prince, que apoyando a uno de los factores del extremismo político venezolano, está haciendo colectas para venir a asesinar, para venir a poner bombas, para venir a sabotear nuestra industria petrolera, para venir a sabotear nuestros servicios básicos, para venir a alterar la paz de la República? Eso no puede seguir ocurriendo. Todos coincidimos en que si usted quiere participar en política, participe en política bajo las normas de la convivencia ciudadana, bajo las normas establecidas en la Constitución y por el desarrollo legal que estamos convencidos que saldrán de estas discusiones. Hemos nombrado 3 comisiones. Una comisión que va a revisar la Constitución de la República en los aspectos relacionados con la convivencia, con el artículo 130 y con los elementos electorales. Una comisión técnica y de reglamentos que se va a encargar de evaluar la revisión del funcionamiento de los partidos políticos y los grupos electores en Venezuela, y una comisión legislativa que va a trabajar la reforma de las leyes o la conformación de nuevas leyes, por ejemplo, una ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, por poner un ejemplo, una ley de regulación o un elemento legal que regule la participación de las redes sociales en las campañas políticas, donde hemos visto a Venezuela como ejemplo de utilización desmedida y brutal de las redes sociales para llamar al odio, para concitar el odio de hermanos contra hermanos. ¿Cómo es posible que se haya convocado al asesinato en los días 29, 30 de julio, que se haya convocado a quemar, que se haya convocado al enfrentamiento de hermanos contra hermanos? Eso no puede ser sano en el desarrollo de una democracia plena, como es el caso de la democracia venezolana. Es muy interesante entonces lo que ha aparecido. Por ejemplo, ¿por qué no agrupamos todas las leyes electorales en un solo gran código, un código orgánico electoral? Son ideas que han aparecido allí que nosotros consideramos que son importantes y positivas. Estamos convocando una nueva reunión. Estamos convocando a una nueva reunión para el día martes. Las comisiones se van a declarar en sesión permanente a partir de ahora, las subcomisiones, y el día martes a las 2:30 del mediodía nos volveremos a convocar ya para ir aterrizando con propuestas. Diputado, ¿qué lectura da el comunicado publicado por Edmundo González y María Corina, donde desestiman este proceso de diálogo tildándolo de ejercicio de propaganda? Mire, eso es más de lo mismo. Son los mismos que jamás
han aceptado la existencia de la institucionalidad del Estado venezolano. Ellos sí utilizan al Estado para tratar de conseguir sus fines políticos o sus fines de hacerse con el poder. En las ocasiones en que han tenido éxito ha sido una verdadera tragedia para la vida de las venezolanas y los venezolanos. Si ellos no hubieran ganado las elecciones del año 2015 en el Parlamento venezolano, no habríamos tenido todas las incursiones que han habido para afectar y atentar contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela. No hubieran convocado a las sanciones, no hubieran convocado a invasiones por ejércitos mercenarios, por ejércitos extranjeros. Pero cuando no se ven favorecidos con el voto popular, entonces recurren a la violencia, asesinan. 27 venezolanas y venezolanos están en el haber macabro, sangriento de la convocatoria que hicieron María Machado y Edmundo González Urrutia, precisamente a eso, mientras González Urrutia estaba escondido debajo de la cama del embajador de Países Bajos en Venezuela, estaba convocando a la violencia y estaba convocando al enfrentamiento de hermanos contra hermanos. Eso es justamente lo que estamos planteando nosotros en esta reunión. Vamos a aclararnos. Hablando se entiende la gente, pero también establecer normas que todos respetemos. Si ustedes quieren participar en política, pues participen en política. Y como me llaman en ese comunicado el vocero Jorge Rodríguez, yo les quiero decir que el vocero Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, electa el 6 de diciembre del año 2020 e instalada el día 5 de enero del año 2021. Y aquí en este Palacio Federal Legislativo, no en el McDonald's de Miami, no en el asilo de ancianos de la ciudad de Valencia, España, donde trabaja la señora Dinora Figuera, no en la en la milla de oro de Salamanca, donde viven Leopoldo López, Antonio Ledesma, González Urrutia, el nuevo vecino de Salamanca en Madrid, España, no en el Congreso de España ni en las Cortes Españolas, no en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, aquí en el Palacio Federal Legislativo, aledaño a la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas, va a ser juramentado por el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, por los 277 diputados y diputadas electas y electos en diciembre del año 2020, aquí el próximo 10 de enero va a ser juramentado el presidente electo el 28 de julio del año 2024. Para que les quede claro, déjense de estar pensando en estupideces, en tonterías. Aquí queda clarito y aquí dice el 10 de enero, inmediatamente después al evento electoral, será juramentado el presidente. Eso va a ocurrir, escríbanlo en piedra. Eso va a ocurrir el próximo 10 de enero del año 2025. Presidente, el día de ayer la jefa del Centro Carter presentó ante la OEA la supuesta... Ya te respondo sobre el Centro Carter. Pásame mi teléfono para responder al Centro Carter. El Centro Carter presentó ante la OEA las supuestas actas originales de las elecciones de Venezuela, donde se da la victoria a Edmundo González Urrutia sobre el presidente Nicolás Maduro. Adicional a esto, una vez se dio a conocer la información, medios internacionales que han apoyado a la oposición radical han reseñado que es supuesto triunfo. ¿Qué decir ante esto? ¿Qué lectura se le da? Es decir, que se está reconociendo al Ejecutivo Nacional y a su vez, y desde el Parlamento se van a tomar algunas acciones, algunas medidas ante este hecho. Mire, rápidamente nos percatamos y por supuesto comprobamos que esa señora, enlodando el legado y el buen nombre de una persona digna y buena, que es el presidente Jimmy Carter, que mientras se encuentra bajo cuidados, todo el planeta vio la fotografía y el video de la celebración de los 100 años de edad del presidente Carter, enlodando, ensuciando el nombre del presidente Carter, se puso completamente a merced del extremismo de derecha en Venezuela. A eso vino. Es empleada de la USAID, está plenamente demostrado. La USAID le paga su sueldo a la señora Lincoln. Por eso fue que, mira, ¿ves? Sábado, aquí hay una larga lista de mensajes adulándome, jalándome mecate para que la recibiera. Sábado 29 de junio, jalando mecate, no la vi. Junio, lunes 8 de julio,
jalando mecate, no la vi. Que quiero reunirme, que ustedes son unos demócratas convencidos. No, porque ya sabíamos a lo que venía. Venía a hacerle el mandado y las mismas actas chimbas, balurdas, que ya las derrumbamos, que ya las destrozamos, de María Corina Machado, ahora la está mostrando la empleada de USAID Lincoln. Lunes 15 de julio, no, mija, yo no me reúno con golpistas. 16 de julio, no. 18 de julio, menos. 20, lo están viendo, ¿no? 21 de julio, pura jaladera de mecate. Vamos a reunirnos. No. Y después aquí está otra vez. El 26 de julio, buenos días, tuvimos ambas clausuras, qué bueno quedó el cierre de campaña. Reunámonos. No me reúno con gente que viene con un plan. La única vez que le escribí fue el martes 30 de julio y le puse: el comunicado del Centro Carter da asco. Se nota el compromiso que tienen con la derecha extremista venezolana y la desestabilización. Por eso jamás los recibí. Por eso jamás los recibiré. Porque sabía a qué venían. Espero que nunca más pisen nuestro país. Esa fue mi respuesta al Centro Carter el día 30 de julio y la suscribo plenamente al día de hoy. Diputado, ¿qué diferencia hay en este proceso y en todo el proceso? Para que usted dijo recientemente, hasta aquí llegaron. ¿Cuál es ese hasta aquí llegaron? Que la mesa es esta, que no vamos a aceptar ni mesitas, ni reuniones privadas, ni reuniones secretas, ni reuniones en capilla, ni reuniones en capillitas, ni reuniones en ninguna otra parte que no sea en el Palacio Federal Legislativo. Los convocamos a todas y a todos. Por cierto, mientras estaba reunida ayer, desmiéntame si esto no es cierto, ustedes que son periodistas cercanas al sector opositor venezolano, mientras estaba la plataforma unitaria ayer decidiendo si venía o no venía, María Corina Machado publicó bajo gallos y medianoche ese supuesto comunicado que suscribe González Urrutia. A González Urrutia nunca le preguntan nada, por eso fue que se fue a buscar plata porque lo tenían a pan y agua la Machado aquí en Venezuela. Y publicó ese comunicado nariciando otra vez a esos tres partidos de la plataforma unitaria que participaron en las elecciones. Están subrogados al extremismo. Son representantes del extremismo de derecha y no dicen nada. Se quedan callados. Manuel Rosales, te quedas callado. Acatas. Acatas, no lo que deberías acatar, que es la sentencia del Tribunal Supremo, sino que acatas y te arrodillas a todos los designios, además completamente dictatoriales. Si estamos buscando dictadores, ¿cómo es que esta señora agarra un comunicado y lo publica sin preguntarle a nadie? Estás completamente a merced de lo que ella le dé la gana decir. Igual los otros dos, el Simón Calzadilla y el Cartaya, fueron convocados y frente a la posibilidad, porque sé que hubo discusión, sé que hubo debate en el seno de la plataforma unitaria, frente a la posibilidad de que alguno viniera, ella sacó el comunicado. ¿Por qué no van y lo dicen? ¿Por qué no se buscan algún tipo de artificiosa valentía y dicen es verdad, publicaron el comunicado sin habernos preguntado? Porque eso fue lo que realmente pasó. Ni siquiera lo discutieron en el seno de la plataforma unitaria. ¿Se acaba entonces el proceso de negociación que se venía manteniendo con la plataforma unitaria mediado por Noruega? Es que eso no existe, eso fue completamente violado, absolutamente violado. Hay dos acuerdos que se firmaron que fueron violados por el extremismo venezolano. Uno fue el acuerdo de Barbados, completamente violado, porque el elemento principal del acuerdo de Barbados es que no se recurriría bajo ningún concepto a la violencia. Hay 27 venezolanos asesinados por González Urrutia. Hay 27 venezolanos asesinados por María Corina Machado bajo las órdenes de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Hay 27 venezolanos que tienen madres, que tienen hijos, que tienen hijas, que tienen hermanos y hermanas y que merecen reparación y que merecen justicia para el asesinato de sus familiares. Eso deja sin efecto cualquier fórmula de acuerdo con el extremismo venezolano. Y en segundo lugar, hubo un acuerdo firmado con una delegación de los Estados Unidos de América que violaron en todos sus puntos. Esto es una mesa de diálogo para avanzar en el ordenamiento legal electoral venezolano para que nunca más ocurra que factores violentos, que factores del extremismo fascista utilicen al sistema electoral venezolano para sembrar zozobra y sembrar violencia. Bajo las leyes electorales actuales, los resultados debían ser publicados de forma desglosada y eso no ocurrió. Usted habló de una gaceta, pero no ha sido divulgada, no se conoce públicamente cuándo va a ocurrir. ¿Tiene información? Yo no sé de qué me estás hablando. Yo me leí los resultados por centro y por mesa. No, estás completamente equivocada. La ley, estás absolutamente equivocada. Revísalo otra vez. La ley
Orgánica de Procesos Electorales establece la publicación de resultados en la Gaceta Oficial y así fue publicado. Pero no es Escúchame. Estás equivocada. La ley orgánica, te lo digo con afecto, la ley orgánica de procesos electorales establece la publicación en Gaceta Oficial, como en efecto ocurrió. Gracias. Ya uno está curado en salud cuando uno ve a una periodista como esta, que la mandan es a eso. Fíjate que ahí está la génesis de la narrativa, ¿verdad? Las actas, los resultados, las actas, ¿no? Por eso la mentira del carne cruda, cuando dice que nosotros, cuando nos ha convenido, hemos enseñado los resultados. No, eso es mentira. Todos los resultados se publican en Gaceta Oficial. Eso es todo. Ahora, está bien interesante esto y me falta un video todavía por mostrar. Tengo chance. Fíjense bien. Le voy a explicar algo, que es lo novedoso, lo hermoso de esta reunión. Porque después se hizo una sesión en donde Jorge planteó la revisión de ciertas leyes. Revisión y modificación. Es puesta al día. Nosotros necesitamos fortalecer, pues la Constitución tiene unos artículos, pero esos artículos necesitan leyes fuertes. ¿Por qué? Porque así nosotros, si las actualizamos y las ponemos, ¿cómo le digo? Hacemos de la ley, el imperio de la ley, como debe ser, Selex, Duralex. La ley es dura, pero es la ley. Si nosotros fortalecemos el Estado, se acaba este jueguito todo el tiempo de que llegue a Estados Unidos. Mira, vamos a reunirnos allá en Qatar, en Doha, escondidito, que nosotros no queremos que se sepa. Entonces van los fascistas, se presentan en Doha, ¿verdad? Van los fascistas, se presentan en Doha y después ellos no cumplen. O lo que pasó con el último acuerdo, firmado y refrendado, levantamiento de sanciones, incluyendo por parte de Estados Unidos, y no, al final se hicieron los locos. Y no lo hicieron. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, vamos a fortalecer el Estado. De los deberes. Artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice lo siguiente. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Para poder fortalecer ese artículo 130, se plantea lo siguiente. Nosotros para poder fortalecer ese artículo de la Constitución necesitamos leyes que apliquen, que contribuyan al fortalecimiento del Estado y al cumplimiento de la ley. Ley electoral, por ejemplo. Por ejemplo, en las pasadas elecciones, todos los partidos políticos, a excepción de 2, se fueron al Consejo Nacional Electoral y firmaron un acuerdo de aceptación de los resultados, porque para eso está el árbitro, Consejo Nacional Electoral, y hay una ley que debemos fortalecerla y clarificarla. ¿Verdad? Esos 2 no solamente no firmaron el acuerdo de reconocimiento de los resultados, sino que luego empezaron a conspirar y a aplicar su plan de golpe de Estado continuado. Todavía hoy en ejecución. Por ejemplo, les doy un dato. Y más de uno debe estarle temblando las nalgas por ahí.
Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro, en el momento en que terminan las elecciones y sabiendo que los factores golpistas están trabajando para continuar con el golpe y desestabilizar la nación, se presenta en el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral y le dice al Tribunal Supremo de Justicia, aquí están los datos. Dando paso a que todo el que tenía que presentar datos fuera y los presentara. Y el tribunal, en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, emite sentencia. ¿Quiénes no aceptaron la sentencia? Los mismos dos. Los mismos dos partidos políticos y organizaciones que no aceptaron firmar el acuerdo en el Consejo Nacional Electoral. Hoy mismo, antielito, por aquí en estos días, asqueroso grupito que se presentó en el Tribunal Supremo de Justicia, ellos saben quiénes son, yo los conozco. Se dicen chavistas originarios, pero ya se les olvidó Chávez, ya no hablan de Chávez, no hablan de socialismo. Se presentaron al Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos un ex del Partido Comunista, con nada más y nada menos que Enrique Márquez al lado, a cuestionar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Manipulando la ley. ¿Se fijan por qué es tan necesario fortalecer el artículo 130 de la Constitución? Es contigo, Fosforito. Tú eres la principal. La ley. ¿Se fijan por qué tenemos que? El comandante Chávez siempre lo dijo. Nosotros no tenemos que clarificar cada uno de los artículos que tenemos en la Constitución. La Constitución nuestra es una de las constituciones más bellas y hermosas del mundo. Cuidadosa de los derechos humanos y de los deberes y derechos del ser humano. Pero están estas huestes, estos pagados, estos asalariados, tratando de vulnerarla y tratando de seguir en el marco del mismo golpe continuado que está llevando a cabo Estados Unidos. Entonces, ¿qué se va a discutir ahora? ¿Qué se va a hacer en las próximas sesiones? Y que probablemente se apruebe antes de fin de año. Fortalecimiento de la ley electoral. Fortalecimiento de la ley de partidos políticos. Porque es verdad. Lo dice Jorge ahorita y ya les voy a poner el video. Jorge lo dice ahorita. ¿Cómo es eso de que un partido político no reconoce al Consejo Nacional Electoral y sin embargo participa? Si tú no reconoces al Consejo Nacional Electoral, que es uno de los poderes del Estado, tú no participas y punto. Se acabó. ¿Cómo es eso de que aquí se inscriben partidos políticos de la nada? Aparecen partidos políticos y después los negocian. No. ¿Cómo es eso de que si hay una ley que dice que el único órgano autorizado y que somete a todo el Estado al anuncio de los resultados de las elecciones es el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo es eso de que aparece un partido político a mitad de la tarde y dice que tienen los resultados? ¿Se fija? ¿Cómo es eso de que sale un político de extrema derecha o de los que se dicen chavistas originarios, que de chavistas originarios tienen lo que yo de papa, y llaman a la intervención militar de un país extranjero en Venezuela y siguen todavía siendo candidatos en las próximas elecciones a X, Y, Z, a gobernadores, a diputados,
alcalde o presidente de la República. No. Lo lógico es que ellos no tienen que participar, ni deberían de participar más nunca, quedan inhabilitados. Esto no es una cuestión ya de la Contraloría. Esto es una cuestión de leyes, que esas leyes, fortalezcan el 130 de la Constitución. ¿Cómo es eso de que sigan apareciendo volteando la bandera y con la bandera de 7 estrellas? Cuando existe, escúchese bien, va en contra del libertador Simón Bolívar, quien fue que emitió decreto en Angostura para esa 8ª estrella. Y el único que cumplió con ese decreto se llama el comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez no vino y dijo, vamos a poner una 8ª estrella porque me da la gana. No, fue un decreto que no se activó, emitido por el libertador Simón Bolívar en Angostura. ¿Por qué aparece? ¿Por qué nosotros permitimos que un personajito, o qué consecuencias trae que un personajito gris, criminal, como Edmundo González Urrutia, al que le otorgan el derecho a asilo en otro país y sigue violando el derecho internacional, y que nosotros no hagamos nada en cuanto a la defensa de nuestra soberanía y llamemos a botón a ese país por aceptar que se viole el derecho internacional? Son muchas cosas que nosotros tenemos que fortalecer. Se trata de fortalecer el Estado. La revolución tiene que fortalecerse, ¿saben? Y para fortalecerse, para evitar ya de una a sí mismo, porque Guerravizano mata soldados y si la mata es por descuidado, entonces de una, el primero que asome la cabeza y viole la ley va a tener que enfrentar las consecuencias. En el momento en que se tengan todas estas leyes aprobadas. Por eso la reunión con los partidos políticos y todos los factores sociales del país. Vamos a ver este video, que fue la intervención de Jorge en la asamblea. Rueda. Si una persona enarbola una bandera con 7 estrellas, está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si una persona convoca a incursiones militares extranjeras y mercenarias contra el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, está violando el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si una persona se arroga de manera aventurera y psicótica funciones de Estado como una especie de parlamento permanente, vitalicio, como a este señor, a este cobarde llamado Edmundo González Urrutia, lo van a llamar infanto allá en España. El infanto debe ser el heredero de Felipe VI. Me imagino que también tienen una corte donde están todos estos diputados y diputadas electas en el 2015 que se quieren quedar, no con el coroto, porque bastante poco trabajaban cuando eran diputados, con los reales de Citgo, con el oro de Inglaterra. Ahí está esa rebatiña entre Leopoldo López y entre los vecinos de la Milla de Oro de Salamanca, en Barcelona, en Madrid, los vecinos Leopoldo López y Antonio Ledesma, a ver quién se queda con esa botella medio vacía llamada Edmundo González Urrutia para presentarse a los gringos y poder seguir robándose los reales de los venezolanos y las venezolanas. Quien quiera que haya actuado favoreciendo lo que le exigió algún representante de algún gobierno de un país extranjero, principalmente se corresponde al más brutal imperio que haya conocido la historia de esta humanidad,
quien se le haya arrodillado genuflexamente, como estas representantes de esta ultraderecha venezolana, está violando el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y digo más, porque uno no cabe en su asombro. Usted ve a un criminal, a un homicida, apellidado Simonovic, en compañía de un agresor de mujeres, de un drogadicto, de un violento que creo que se llama Lainet, Gustavo Lainet, creo que se llama, acompañando a un homicida, al dueño de una empresa de mercenarios llamado Eric Prince, que de la manera más descarada y apoyado por todos esos influencers, que no son otra cosa que heraldos de la muerte, todos ellos, sean para maquillaje, sean para bailes o sean para supuesto humor, son heraldos de la destrucción y de la muerte, y como tal deben ser tratados. No nos engañemos con un chistecito aquí, un chistecito allá, o un tratamiento de belleza aquí o un tratamiento de belleza allá. Son heraldos de la muerte porque salieron apoyando una vaca donde se iban a reunir 100 millones de dólares para venir aquí a matar, a quemar, a destruir, a poner bombas. Entonces, se nos impone como diputadas y como diputados un deber. Tenemos el deber del desarrollo legislativo del artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque si no es inefectivo, si no, no tiene ningún valor. Es solo una declaración que está en la Constitución. Ahora bien, si estas diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de nuestra República nos dedicamos a la construcción de las leyes que hagan obligatorio el cumplimiento del artículo 130, le daremos efectividad, le daremos fuerza, pero principalmente estaremos protegiendo a nuestro pueblo. Pero si aquí hay un artículo, tienen que haber instrumentos legales, leyes y reglamentos de esas leyes que permitan la aplicación y sobre todo detengan de una vez o le permitan al Estado venezolano instrumentos para defenderse y detener de una vez y para siempre esto. Esto es inaceptable. Una cosa es la política, una cosa es la confrontación de ideas y otra cosa es intentar asesinar al presidente de la República, a la vicepresidenta, al ministro de Poder Popular para Relaciones Interiores, a diputados y diputadas. Una cosa es que podamos decirnos lo que nos queramos decir en el terreno de la política y otra cosa es que salgan a matar jefas de VC, comunicadores populares, jóvenes revolucionarios. Porque además aplican el concepto de la revictimización en el caso de las agresiones a mujeres o a niños, volviendo a victimizar a las víctimas. Protestas en Venezuela, van 27 muertos. Eso lo dice es un titular de la BBC. Revictimizando a las 27 víctimas que todas eran de sectores populares, que todas eran chavistas, que todos y todas murieron por el frenesí criminal de unos fascistas. Eso no puede seguir ocurriendo. Estamos obligados. Y no solamente estamos obligados con el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí anuncio nuestra iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales aprobadas por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley del Poder Electoral, y todas esas leyes tengan el fin último de cuidar
proteger la política, sí, pero principalmente cuidar y proteger la población venezolana y a nuestro territorio. No puede haber un político que pida invasiones, no. No puede haber una política que llame a poner bombas, que se regocije del asesinato de mujeres y hombres humildes. No. Que se dediquen a otra cosa, en forma de oficio penitenciario, porque es la cárcel lo que merecen, pero no a la política. Nosotros no podemos seguir con una ley de partidos políticos que ha quedado obsoleta a la luz de estos tiempos. No podemos seguir con una ley de partidos políticos que es preconstitucional y que solamente ha recibido reformas después de aprobada la Constitución. Una ley de partidos políticos que sea suficientemente clara para que no se cuelen los fraudes a la ley, para que no se cuelen los saltos, las elusiones. Métete por la orillita y aprueba este partido. ¿Cuántos partidos existen hoy debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral? Y de esos partidos debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, ¿cuántos cumplen los requisitos de ley establecidos y cuántos no? Permítame mi opinión, muy pocos lo cumplen, porque las penas son irrisorias y porque al final de los finales terminan esos partidos políticos haciendo lo que les da la gana, no rindiéndole cuentas a nadie, y hasta hay un mercado persa de partidos políticos, de gente que se ha dedicado por años a vender tarjetas electorales y a comprarlas. Eso tiene que acabarse. Que existe un partido político que tiene como presidentes o secretarios a personas desconocidas que al mismo tiempo prestan su nombre para ser directivos de varios partidos políticos, violando la ley, violando incluso la ley de partidos políticos existente. No les importa, porque la pena es irrisoria. Pero lo que tiene que acabarse de una vez y para siempre es la existencia de personas que utilicen los instrumentos electorales y políticos que proporciona la democracia venezolana para atentar contra la democracia venezolana, contra las vidas de las personas, contra los bienes de la República, contra el sagrado territorio de la República. Eso no puede seguir existiendo. No puede haber un concejal, un diputado, un alcalde, una gobernadora o gobernador, un diputado o diputada nacional, o una presidenta o presidente de la República que convoquen a la destrucción y a la muerte, que convoquen al asesinato de personas, que convoquen a golpes militares, que convoquen a invasiones, que convoquen al robo de los bienes que le pertenecen a toda la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, tomo la iniciativa de revisión de absolutamente todas las leyes electorales existentes en Venezuela para señalar con claridad que si quieres guerra, vete para la guerra. Si quieres guerra, dale. Pero no seas tan cobarde para declarar la guerra, para llamar a la muerte desde debajo de la cama de una embajada y después hacerte el loco o esperar la próxima mesa de diálogo. Porque una de las grandes ventajas que tendrá esas leyes emanadas de este honorable cuerpo es que una cosa es sentarse a dialogar con quien se puede dialogar. Aquí el presidente Maduro ha establecido una máxima que todos compartimos: con el fascismo no se dialoga, con el fascismo no se negocia, al fascismo se le derrota, se le extermina, se le aniquila.
Pero llegado el caso, en los procesos de diálogo que seguramente se darán con demócratas verdaderos, sea cual sea su ideología política, usted puede decir, sí, de acuerdo con esto y de acuerdo con esto otro, pero la ley de partidos políticos reza taxativamente esto y yo estoy obligado a respetar la ley. Más aún si es una ley que nosotros mismos produjimos en esta Asamblea Nacional. Propongo una ley de procesos electorales que aclare y derrumbe los fraudes a la ley. Que si yo pongo un candidato a diputado, pasó en el 2020, queridas diputadas, queridos diputados. En el 2020, factores políticos, dicho por ellos mismos, pusieron como candidato a sus choferes, pusieron como candidato a las señoras que trabajan en su casa, dicho por ellos mismos, de esa manera tan peyorativa, para ver si Donald Trump los autorizaba. Y como no los autorizó, revisen, eso está en los anales de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, perdón. Como no los autorizó, retiraron a todos sus candidatos que habían inscrito. Revisen, diputadas y diputados. Tiene que haber una hoja de vida intachable. No puede ser que un corrupto hoy sea alcalde de tal municipio y mañana es diputado de la Asamblea Nacional y pasado mañana es gobernador. Si eres un corrupto, no puedes volver a optar por un cargo público. Y no estoy hablando de que venga la Contraloría. No. La ley, que sea la ley quien establezca. Para ser candidato a concejala o a concejal, debe cumplir los siguientes requisitos. ¡Guau! Y de esos requisitos, principalísimamente lo contenido en el artículo 130 de la Constitución. Si usted llamó a golpe de Estado, váyase para la guerra, pero no participa más en un evento electoral en forma de sufragio activo. No puede ser candidato o candidata. Si usted no reconoce el resultado electoral, entonces ¿para qué va a participar en las siguientes elecciones? No participe. Si usted no reconoce al árbitro electoral, ¿para qué va a participar en unas elecciones? No participe. ¿Cómo es que el Consejo Nacional Electoral, que el Poder Electoral convoca a un determinado candidato o candidata, a lo que fuere, y se da el tupé de no participar? No voy, no, me siento algo indispuesto. No puede ser candidato. Ni esa vez, ni la siguiente, ni otras más. Así de simple. Es un delito gravísimo, pero hay que ponerlo en la ley. Es un delito gravísimo que un tercero, y más aún un extranjero, se arrogue la función del árbitro electoral y dé resultados, lo que él le dé la gana. ¿Y quién lo certifica? Jeff Bezos. ¿Y quién lo ratifica? Anthony Blinken. ¿Y quién lo respalda? Las Cortes Españolas. Ahí le mandamos a su infanto para que lo nombren lo que les dé la gana nombrarlo. Nómbrenlo infanto. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí. Punto final. Ya nos estamos despidiendo, fíjense. Vean ustedes la importancia que tiene el fortalecer, blindar el artículo 130 de la Constitución. Fortalecimiento. Y la ley tiene que ser así. La ley, como dice ese adagio de la ley, ¿cómo se llama? De los abogados. Sec lex, dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Y tiene que ser aplicada. Simple. El que viole la ley o va preso o va a juicio. Una de dos.
¿Usted quiere conspirar? Bien. Bueno, aténgase a las consecuencias, ¿verdad? Esa es la ley. Voy a despedir con algo, ¿sabes? Pónteme en esta cámara que está aquí. ¿Ustedes se acuerdan del huracán Katrina? ¿Se acuerdan? Y de cómo el gobierno norteamericano ni siquiera fue capaz de... Ya, yo ahorita te pongo el teléfono a punto. De cómo el gobierno norteamericano fue incapaz precisamente porque en Nueva Orleans, ¿verdad? La población, sobre todo la población afrodescendiente, no fue nunca atendida. Bueno, acaban de tener un huracán, o devastador huracán, Helen, en Estados Unidos. Más de 200 muertos van. 6º día. Y no están atendiendo a la población que está afectada. ¿Quieren verlo? Aquí está una persona que dice lo siguiente. Vamos a tratar de ponerle todo volumen a esto. Voy para acá. I'm in Western North Carolina. No, vamos a hacer una cosa. Acércate, compa. Que se lea las letras, porque si no, no. ¿Ok? Me avisa. Cerquita, que se lean las letras. ¿Ok? Voy. I'm in Western North Carolina. And we're working on day 6. And we still have rescue choppers flying overhead. I think I've got a little bit of survivors still, but our town was spared. But we need the help. The whole town was wiped out. I'm talking about everybody was killed. Kidding. Media flying to. We need the help. We need it bad. There are bodies everywhere up there floating around, buried under mud. Cemeteries, most likely, have flooded, which means there might be caskets floating around. That I don't know of. Our government, you showed your faces with this disaster. And all I got to say, you. Ustedes recuerdan que cuando la pandemia, una de las cosas que yo le dije, estaba Trump. ¿Lo recuerdan? Y yo se los dije. El sistema de salud capitalista colapsó. No solamente en Estados Unidos. En Europa. Colapsaron. No estaban preparados por una pandemia. ¿Por qué? Por la cuestión de los stocks, ¿saben? No podían tener más de X cantidad de mascarillas porque era pérdida. El dinero. Cuando Katrina, toda la población de New Orleans, la afectada, bueno, los empezaron a rescatar como a la semana. Los que estaban encima. Hubo gente que quedó varada encima de los techos de la casa. Ahora está el Helen. El sistema capitalista colapsó. El sistema capitalista especulativo colapsó completamente. Solamente hay dinero para hacer armamento. O para que se lo chupe la industria armamentista y sigan subiendo los precios y no tengan ni siquiera capacidad para construir armamento. Nos vemos el próximo martes. Chao.